Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este pensamiento de la palabra acerca del bautismo o en la antigüedad lo que era el mikvé. La manera que se hacía el bautismo, muchos piensan que fue en el tiempo de Juan el Bautista en el que se inició o que se comenzó el bautismo, pero no fue así. Y de hecho es bien representativo el hecho de donde bautizaba Juan el Bautista, pero esto no fue un origen o un pensamiento de él, sino que él simplemente siguió los pasos de lo que ya se había enseñado desde el tiempo antiguo por la escritura. Solamente que obviamente en griego pues se llama bautismo y no como en el hebreo mikvé. Y vamos a estudiar un poquito cuál es la enseñanza real del bautismo, es decir, para qué es importante el bautismo, pero también la figura de la purificación que hace en nosotros o de esa conciencia. Y nosotros vamos a iniciar viendo aquí en Primera de Pedro capítulo 3 verso 20 donde dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Algo bien interesante aquí también en la preparación del arca es que las medidas que tenía el arca vienen con la gematría de las letras hebreas de una palabra que surge en la preparación del arca, que nos enseña acerca de la anchura, acerca de la altura y de la profundidad que nosotros podemos tener en nuestra vida espiritual. Hay una enseñanza específica de ese tema aquí en el canal por si usted la gusta ver, y dice además en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Ahora, otra cosa interesante de la preparación del arca es que Dios le dijo a Noé: la vas a cubrir, y esa palabra cubrir es una bien importante, que de hecho es hoy el día cuando se celebra Yom Kippur, y de hecho la palabra Kippur se aparece ahí, la raíz, cuando le dice vas a cubrir esta arca. Y algo también interesante es que le dice, la vas a cubrir con gofer, una palabra que aparece solamente en esta porción, gofer. ¿Y qué es gofer? Hasta el día de hoy muchos se preguntan, ¿qué es gofer? ¿Qué es este material con que le dijo que le pusiera encima? Entonces, cuando uno revisa la palabra hebrea, uno se da cuenta de que es la letra Gimel, la letra P y la letra Resh. Y la letra Gimel sabemos que nos habla del caminar, por eso si usted revisa la letra Gimel es como si una persona fuera caminando, es decir, cuando le dice calefatea con esto, es decir, cúbrela con este material, con esto la vas a cubrir, lo que le está diciendo la manera en que tú caminas, la manera de vida. Después es la letra P, que quiere decir boca en hebreo, y es decir, cambiando tu manera de hablar. Y Resh viene también la palabra Rosh, que es cabeza, es decir, tu manera de pensar. Y también hay otra enseñanza que habla específicamente de esto, por si usted la gusta ver aquí en el canal. En esta enseñanza quiero basarme más un poquito del diseño que se dio en relación al bautismo o al mikvé, y dice que fueron salvadas por agua. Y muchos podrán decir, no, el agua no salva, sino simplemente aquí se equivocaron en la traducción de que salva el agua. Pero hay un secreto muy interesante aquí, por lo cual se menciona esto, salvadas por el agua. Y sigue diciendo, esta es una de las enseñanzas que le comento, se llama Secretos de las medidas del arca, donde habla de la longitud, de la altura y de la anchura. Así que si usted gusta, la puede encontrar con esta imagen allí, con este nombre y esta imagen allí en nuestro canal. Y dice en el versículo 21, estamos viendo el verso 20, y dice que fueron salvadas por agua. Verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, y especifica, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, dice, de una buena conciencia hacia Dios, y dice, por la resurrección de Jesucristo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué realmente es lo que causa el bautismo? ¿O cuál es el diseño del bautismo, del mikvé, desde la antigüedad, para poder tener esta
purificación, porque aquí dice que no las quita las inmundicias de la carne, pero entonces ¿cómo es posible que no las quite si dice acá que son salvados por agua? Bueno, pues porque es un proceso realmente el que se tiene que vivir. Obviamente cuando uno se bautiza en agua, aunque ha cambiado obviamente desde el tiempo antiguo hasta el tiempo de hoy, la manera de bautismo, en el nombre que se bautiza, hay tantas situaciones que han pasado a través del tiempo, pero yo quisiera basarme en el diseño de lo que es el bautismo, es decir, cómo fue que fue dado, en qué representación y los secretos de lo que dice aquí que este bautismo que corresponde a esto, es decir, este bautismo del que está hablando aquí, de que fueron salvados por agua mediante el arca. Y esto es algo bien interesante y quisiera compartirlo con usted. Mire lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 6. Y eran bautizados por él, hablando de Juan el Bautista, dice, en el Jordán, en el Jordán. Y esto de que fueran bautizados en el Jordán es algo bien interesante. Dice, confesando sus pecados, al ver, dice él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, una de las cosas que nos enseña también esto es que era la manera de huir, así como en los días de Noé, que obviamente aquel que se subiera o se metiera al arca, pues iba a alcanzar a huir de esa ira venidera o de esa ira que iba a derramarse sobre la tierra, pero solamente 8 personas fueron salvadas por el agua. Ahora aquí venían para ser salvados también, para ser bautizados, y él les decía, ¿quién los enseñó a huir de esta ira venidera? Ahora, cabe decir que cuando él los bautizaba en el Jordán, este es el diseño, por eso es que bautizaba él ahí en el Jordán, porque estaba siguiendo un patrón o un diseño que había sido dado desde la antigüedad. Ahora, no quiere decir que nosotros también tengamos que ir hasta allá, hasta Israel, a bautizarnos, aunque mucha gente lo hace. Pero no es eso, sino es realmente entender el diseño de lo que es el mikvé o el bautismo. Ahora, en segundo libro de Reyes aparece una mención de esto. El verso 5, verso 10 dice, aquel hombre leproso, ¿verdad? Viene y quiere ser sanado. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate, le dice 7 veces en el Jordán, oiga, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Veíamos allá en Primera de Pedro que dice no quita las inmundicias de la carne. Pero hay algo bien interesante, es un proceso obviamente el bautismo en nuestra vida. No es simplemente meterse al agua y salir y ya se acabó, no, sino que es un paso de obediencia, pero lleva un proceso en nuestra vida, porque mucha gente toma esa decisión de bautizarse, simplemente bajar a las aguas, como les dicen, bajar y se mojan, tal vez se sumergen en esa agua, pero siguen siendo la misma persona, es decir, no hubo un cambio verdadero, ni se ve muchas veces en ellos ese proceso verdadero. ¿Por qué Juan el Bautista bautizaba en el Jordán o Jardén en hebreo? Pero también aquí nos muestra una figura del profeta Eliseo donde le manda este mensajero a este hombre que tenía lepra y le dice lávate 7 veces en el Jordán. Y es bien importante también comentarle en ese momento que el bautismo o el mikvé en aquel entonces de hecho era la sumergirse 7 veces. 7 veces era que se tenían que sumergir, es decir, no es como el bautismo de hoy que una sola vez sumergen a una persona y ya, no, sino que era 7 veces, 7 veces en el Jordán. Así como Juan el Bautista bautizaba, también obviamente fue siguiendo este diseño y aquí lo vemos mencionado y le dice y tu carne se restaurará, es decir que el proceso, es decir no inmediatamente, es lo que está explicando el apóstol Pedro allá cuando él dice no quita las inmundicias de la carne, lo que está diciendo es que cuando te bajan al agua no pienses que vas a salir ya
todo espiritual, que te va a quitar todas las cosas de la carne y que ya no vas a tener ningún tipo de batalla, no, sino que es un proceso. Por eso Eliseo le manda a decir, lávate 7 veces, y esto nos habla el número 7 de una plenitud de las veces que sea necesario, y no está significando simplemente sumergirse en agua, no, sino en la conciencia, el paso de obediencia para que la carne se muera. Esa es una representación de que la carne, cuando uno es sumergido en el agua, se muere y uno sube para una vida nueva. Y ahorita lo vamos a ver en una escritura de las cuales también habla el apóstol Pablo. Pero le dice, tu carne se restaurará y serás limpio. Ahora, esta es una representación de realmente ese proceso. Cuando nosotros llevamos ese proceso, nuestra carne se va a restaurar y seremos limpios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros entendemos lo que es verdaderamente el bautismo y tenemos ese compromiso con Dios y conocemos este diseño, cómo es que funciona, pues realmente nuestra carne será restaurada y seremos personas limpias. Ahora vamos a ir avanzando un poquito más. Y esto es un secreto también que le dijo, lávate 7 veces. Nosotros vemos en Génesis capítulo 7, verso 2 que dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, perdón, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y cuando dice aquí que 7 parejas, lo que nos está enseñando es que 7 parejas, es decir, tenían la capacidad en 7 de que uno que no era limpio, dice aquí, más de los animales que no son limpios, una pareja, es decir, la capacidad de la purificación de uno que no es limpio. Nosotros podríamos preguntarnos, bueno, si solamente al arca iba a entrar algo que era digno, ¿por qué entraron estos animales que no eran limpios? ¿Por qué pudieron entrar ahí? Porque eran 7 parejas, obviamente, que lo que nos está enseñando es una purificación hacia lo que no es limpio. Es un diseño realmente, porque estamos hablando del mismo tema, del arca. Recuérdese que acá en Primera de Pedro está hablando del arca, dice, se preparaba el arca, es decir, los que entran en esa arca, en ese diseño de 7, y hay una purificación, dice, fueron salvadas por el agua. Ahora nos enseña aquí que le dijo lávate 7 veces, es decir, vemos el mismo diseño, la misma gematría, lávate 7 veces, le decía, acá son 7 parejas y está hablando de aquellos que entran en ese compromiso, en ese arca. Le vuelvo a repetir, en el diseño del arca nos enseña ese proceso de la salvación y de lo que es el bautismo. ¿Por qué? Porque vemos nosotros una altura, es decir, un crecimiento, vemos nosotros una anchura, es decir, el poder abarcar o obtener de parte de Dios ese crecimiento y una profundidad que nos está hablando de poder tener realmente una base sólida, tener raíces en lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, todo esto nos damos cuenta, por ejemplo, que Juan el Bautista pues bautizaba en el Jordán. Fue mandado Naamán para que se lavara en el Jordán. Pero algo bien interesante es este diseño, y es realmente en lo que me quiero basar en esta enseñanza o en este pensamiento. Realmente lo que es el diseño de el Jordán. ¿De dónde viene el Jordán? Nosotros vemos aquí un poquito este mapa, una foto del Jordán, y vemos acá el Jordán, que es todo esto que ven aquí, pero acá termina en el Mar Muerto y pasa por aquí, que es el mar de Galilea o el conocido como Genesaret, o tiene otros diferentes nombres en hebreo, Kineret. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de eso, pero viene desde acá arriba, viene desde arriba, viene bajando, pasa esto, pasa aquí el río Jordán y termina en el Mar Muerto.
Es decir, no es coincidencia que se llame Mar Muerto, porque la finalidad de esto es que realmente termine la carne restaurada y a la vez, es decir, muerta primero y restaurada. Es decir, que se muera la mala, las cosas negativas, las cosas que no son de Dios, pero que viva una nueva persona. Ahora, vemos nosotros aquí en el Salmo 133, versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Nosotros nos damos cuenta, y es bien interesante, que el río Jordán de hecho inicia en el monte de Hermón, y ahí es donde cae este rocío y que desciende, dice, sobre los montes de Sión, porque ahí envía bendición el Señor y vida eterna. Es decir, cuando vemos nosotros el proceso de lo que es el bautismo, nosotros encontramos que inicia con un rocío que viene del cielo. Es decir, tal vez nuestro acto es en un agua que ya está en un río, por decirlo así, hablando del tiempo antiguo. Y quiero aclarar también que obviamente no era la palabra bautismo el que decían en aquel tiempo. Debemos de entender eso, que no les decía vengan y bautícense. Claro que no, porque no era ni el término, ni era las palabras que usaban para hablar de tal. Por eso es que pongo al principio de la enseñanza bautismo y mikvé, que realmente era de lo que se hablaba. El mikvé era un baño ritual, que hasta el tiempo de hoy muchos todavía lo desarrollan. Obviamente ya más sofisticado, pero en aquel tiempo normalmente se hacía en el Jordán. Y hay algo bien interesante porque le vuelvo a repetir, este Jordán, el río, el agua que se mueve ahí, que fluye ahí, es un agua que viene desde un rocío de Hermón. Pero interesante es que dice que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, primeramente, lo que me enseña esto, este rocío, es que viene desde la cabeza. Nosotros, si seguimos leyendo, que dice que es como ese buen óleo que cae sobre la cabeza, ¿verdad? Y desciende sobre la cabeza del sacerdote. Ahora, este rocío, obviamente, le vuelvo a repetir, es un rocío que viene desde lo alto y viene descendiendo, porque ese es el proceso de lo que es el verdadero bautismo, descender. Y de una vez le comento que la palabra Jordán, eso quiere decir descender o el que desciende, aquel que está descendiendo, porque es un agua que viene descendiendo desde lo alto del sacerdocio de Dios y es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Esta bendición que viene, Dios la envía porque es el proceso que quiere trabajar sobre nuestra vida. Y es bien interesante cuando estudiamos la geografía de la tierra de Israel, nos damos cuenta que Israel tiene todo, tiene playas, tiene montañas, tiene colinas, tiene nieve, porque ahí en ese monte Hermón, cae nieve, hay una nieve ahí, y esta nieve obviamente cuando se empieza a derretir, pues se va por estos ríos o por estos riachuelos y obviamente desciende hasta terminar, hasta pasar por el Kineret, por el mar de Galilea llamado así, después se va al río Jordán y termina en el mar Muerto. Es decir, tiene todo un proceso como veíamos en el mapa, viene desde acá, viene llegando al mar de Galilea que tiene una representación muy hermosa también y viene el río Jordán y desciende al mar muerto. Ahora, es bien interesante este proceso porque nos enseña realmente el diseño de lo que es el mikvé o en griego llamado el bautismo, porque es lo que Dios quiere en nuestra vida. Decía ya el apóstol Pedro, dice, no quita las inmundicias de la carne, no, pero es un proceso que uno va a llevar en esta agua para hacer morir la carne y para poder tener una vida limpia para Dios. Así que vemos nosotros aquí el monte Hermón y cómo de ahí es donde desciende esa bendición. Ahora, el mar de Galilea
también llamado mar o lago de Tiberíades. Y una cosa también importante que quiero comentarles es que en estos lugares nuestro Señor Jesucristo hizo algunas cosas que están vinculadas también con ese proceso, pero también vivía gente en estos lugares que tuvieron mucho que ver con la escritura. Por ejemplo, allí en Tiberíades estaban los Ben Asher, que fueron los que hicieron las Nikud, es decir, la vocalización para las palabras en hebreo. Ahora, también es llamado el lago de Genazaret, en hebreo Kineret, del hebreo Kinor, que quiere decir arpa, debido a su forma en arpa primitiva o lira, es decir, así es. Este lago o este mar de Galilea llamado así. Aquí está una foto, usted ve el diseño que tiene como si fuera una arpa del tiempo antiguo y por eso se llama Kineret, porque viene de la palabra Kinor, que quiere decir arpa. Entonces usted ve el diseño, mire, baja el rocío, obviamente sobre la cabeza. ¿Para qué? Para cambiar tu pensamiento, para cambiar la manera en que tú piensas, la manera en que tú crees que son las cosas en tu mente. Dios empieza a trabajar tu mente, pero cuando empieza a trabajar tu mente, que es lo primero, porque por eso el rocío desciende a esa cabeza que es una cabeza sacerdotal, y empieza a cambiar la manera de pensar, la manera de oír, la manera de ver, la manera de percibir, la manera de hablar, de gustar las cosas, y entonces va descendiendo esa agua hasta que llega a Kineret, a Kinor. ¿Y cómo es que se toca el arpa? Primer libro de Samuel capítulo 16 verso 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cómo se toca el arpa? Con las manos, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que significa esto del arpa? Pues que cuando una vez nuestras obras, nuestras manos alaben al Señor como David alababa a Dios con el arpa, es decir, cambia nuestra actitud, cambia nuestra manera de hacer las cosas, cambia nuestras obras, porque nuestras manos ahora alaban al Señor. Es decir, por medio de lo que hacemos se glorifica su nombre. Y aquellas cosas negativas en nuestra vida, pues obviamente se van a ir. Dice que cuando David tomaba este arpa y la tocaba, perdón, Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Es decir, tres cosas que vienen en el alivio estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando vemos estas palabras también en hebreo, pues nos van a llevar a una enseñanza también de la administración de la alabanza en nuestra vida. Ahora entonces continuemos. Vemos también que le decía termina en el mar muerto. Es decir, primero desciende el rocío de Hermón, después baja ya Kineret al Kinor, al Arpa, pero después también baja hasta el Mar Muerto, es decir, el río Jordán ahí está en medio y después hasta el Mar Muerto. El Mar Muerto nos está enseñando, dice aquí, que es algo salado y algo bien interesante es que la profundidad de este mar dice que es 435 metros bajo el nivel del mar. Es decir, es el lugar más profundo que existe sobre la tierra a nivel debajo del mar donde uno pueda descender. Mire qué terrible es esto. ¿Y por qué es lo que nos enseña que es el lugar más bajo? Todavía, si lo viéramos en un mapa, lamentablemente se me olvidó subir un mapa de eso para que lo viéramos aquí, porque sí tengo algunos donde muestra realmente el nivel del mar y cuánto más abajo está. Eh, lo que nos está enseñando que el proceso del bautismo, así como uno desciende, va descendiendo hasta uno quedar abajo, sumergido completamente debajo del agua, lo que está diciendo Dios es, yo quiero trabajar tu vida en una manera que seas humilde, en un proceso de humillación, porque nosotros sabemos que todo aquel que se humilla bajo la mano poderosa de Dios, cuando sea tiempo, será exaltado. Y eso es lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Ahora, le vuelvo a repetir la palabra Yarden, que de ahí viene la palabra Jordán,
quiere decir el que desciende o que desciende. Entonces, mire qué tremendo, qué es lo que Dios quiere realmente en este proceso del bautismo. Muchas veces hay personas que dicen, yo me quiero bautizar, yo ya quiero entrar a las aguas, yo ya quiero, pero siguen siendo la misma persona orgullosa, siguen siendo la misma persona con las mismas obras, con todo lo mismo, sin entrar realmente en conciencia de que es un proceso para su vida. En otras palabras, cuando yo me bautizo, estoy diciendo, quiero iniciar ese proceso de humillación en mi vida, quiero iniciar ese proceso donde Dios trabaje mi carácter, mi manera de ser, mi comportamiento y que pueda ser realmente una persona de bendición. Ahora, otra cosa interesante, dice una tarde al levantarse David de su cama y pasearse, dice, por la azotea del palacio real, vio desde ahí una mujer muy hermosa que estaba bañándose, o se dice, se estaba bañando, y esta versión dice, la Dios habla hoy, esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo. Hay otras versiones que dice que estaba en el mikveh, esta Betsabé, y de hecho aquí mismo también esconde este secreto del 7, porque Bat-sheba, así como se dice en hebreo, no Betsabé, Bat-sheba quiere decir hija de 7. De los 7 que hablábamos anteriormente, de los 7 animales, de las 7 veces que le dijo que se metiera para que pudiera recibir una purificación. ¿Y qué estaba haciendo esta Batsheba? Purificándose. Entonces eso es de lo que nos está hablando este mensaje también. Cuando David vio a esta mujer, muchos piensan que se estaba bañando simplemente como cualquier otro tipo de baño. ¿Y cómo fue posible que David la vio a ella ahí bañándose? No, es que estaba en la antigüedad, los mikvé se encontraban en un lugar donde eran accesibles para todas las personas que podían hacer esto o que lo querían hacer. Entonces ella tenía ¿cómo se dice? Ella podía entrar el acceso, perdón, tenía el acceso a este lugar y pues obviamente fue cuando David la pudo ver, pero no era bañándose, no se estaba bañando, era un ritual de purificación, era el mikveh que estaba desarrollando ella. Ahora, interesante que al lado de aquí del Mar Muerto, que por eso hay unos rollos que se encontraron en este lugar donde estaban los esenios, que aquí al lado de este Mar Muerto es interesante que es donde se juntaban para leer la escritura, se juntaban para buscar más de Dios, se juntaban, de hecho, aquí en la mano izquierda nosotros vemos que hay restos de un mikveh, de un lugar de que usaban para la purificación, y este lugar era un lugar que ellos entendían realmente este proceso. A mí me impacta el ver cómo ellos conocían este proceso, y por eso fue que al lado de este lugar es un lugar muy árido, un lugar desértico, y era donde ellos establecieron este grupo de personas, que de hecho también Juan el Bautista era en estas regiones donde él predicaba, y cuando él andaba en el desierto era en esta región. ¿Y por qué al lado del Mar Muerto? Porque es donde termina el proceso, donde no, es decir, en el Mar Muerto, si estudiamos un poquito sobre él, nos daremos cuenta que ahí no hay cosas vivas. Este lugar está muy salado y no hay vida en él. Simplemente no hay vida, hay muerte ahí. Y esta es la enseñanza cuando entramos en el proceso del bautismo, que Dios desea que descendamos de tal manera que nosotros podamos morir a la carne y vivir para Él. Y algo interesante también es que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 7 verso 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hemos creído en el Señor? Hay un río de vida que está dentro de nosotros, un río que está fluyendo. Pero imagínense usted, este es un secreto, cuando el río en nosotros está vivo, pero externamente también hay una fe, hay obras, hay el bautismo en agua. ¿Qué es lo que estamos
representando cuando un cuerpo está dentro, está abajo de agua por mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a morir ese cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que la carne, las obras de la carne, nosotros entrando en este proceso, las podemos hacer morir. ¿Cómo? Creyendo en el Señor. Pero sabemos que también la palabra representa agua, es decir, cuando estamos en nuestra vida externa e internamente bajo la guianza de la palabra, bajo esa purificación, porque recuérdese que en Efesios habla exactamente de esto, dice que la lavó por el lavamiento del agua de su palabra para purificarla. De esta manera nosotros vemos que lo que el Señor desea para nosotros desde el rocío del Hermón, que es donde ahí envía bendición y vida eterna, es decir, en este proceso de restauración para nuestra vida, Él desea que en nosotros corran estos ríos de agua viva, pero no solamente internamente, sino que se manifiesten externamente. ¿Para qué? Para hacer morir las obras de la carne, es decir, no es suficiente tenerlo adentro, sino manifestarlo afuera, en nuestro exterior. Que se vean que esos ríos que están adentro de nosotros están brotando, pero empiecen a cambiar también nuestra manera de comportamiento y de obediencia hacia nuestro Padre Celestial. De tal manera que nosotros vemos que el diseño, como estudiábamos hoy, veíamos que desciende desde Hermón, pasa allá por Genezaret, pasa allá por Quinor y después pasa el río Jordán, el que desciende hasta el Mar Muerto. Es decir, hasta llegar a este proceso. Y esto es lo que significa el mikvé. Esto es lo que significa en griego, ¿verdad? El bautismo. El ser sumergidos para morir a las cosas de la carne, aunque como decía el apóstol Pablo al inicio, el apóstol Pedro, perdón, al inicio, ¿verdad? De que esto no quita en sí las cosas de la carne, las contaminaciones o todas estas situaciones, pero es donde inicia el proceso. Por eso la escritura dice, como leíamos ahí mismo en Pedro, que dice, fueron salvadas estas 8 personas por agua. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que había agua afuera y adentro. Es decir, toda la creación de alguna manera fue trabajada para poder ser purificada por esta agua. Ahora, y esto le decía una vez más, ¿verdad? En el arca nosotros, hay 2 enseñanzas aquí en mi canal aparte sobre el arca, sobre las medidas, que es la que le enseñaba al inicio, y hay otra que habla de los secretos de el material que se usó para calafetear el arca. Así que yo le invito a que usted pueda ver estas enseñanzas también y poder enriquecer un poquito más esta otra enseñanza. Pero nos falta un versículo en Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados, oiga, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Es decir, este es el significado del mikvé, del bautismo. Pero nosotros vemos cómo incluso en la misma tierra de Israel está el desarrollo de esto. ¿Por qué es que Dios los quería llevar a esta tierra de Israel? Para que ahí también geográficamente pudieran ellos entender el proceso que Dios quería hacer en su vida, que no era simplemente algo externo que ellos pudieran ver, sino que eso trabajarlo internamente. Y qué tremendo que, le vuelvo a repetir, en estos diferentes lugares que son mencionados, pues el Señor hace obras para que nosotros podamos entender ese mismo proceso que quiere trabajar en nuestras vidas, que por el bautismo lleguemos a esa muerte en el sentido de la carne, de las cosas que no debemos de hacer y que andemos en vida
nueva. Así que yo espero que esta enseñanza sea de bendición. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, que compartas en tus redes sociales con personas que tú conozcas, que este mensaje pueda ser una bendición para muchos y que podamos ver este diseño. Muchas veces acerca del bautismo simplemente se dice, no, hay que creer y con eso es todo, ¿verdad? Y ahí bautizarnos, pero no sabemos realmente en ocasiones el proceso que inicia nuestra vida, pero aún mucho más hermoso cuando sabemos que incluso dentro de la tierra de Israel nosotros vemos ese diseño en su geografía y de las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo en estos diferentes lugares para poder saber ese proceso. Ahora, hablando del arca, una vez más vemos ahí también la anchura, la longitud, la altura, las cosas que tenemos que caminar, en las que tenemos que expandernos y en las que tenemos que profundizar. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.